Buen día, chicos, chicas. Espero que estén muy bien, de grado 11. Esto es un pequeño tutorial que me veo pues como en la necesidad de dejar, o un video explicación por así decirlo, especialmente por los estudiantes o los grupos de la técnica, donde las horas destinadas a química pues se ven mucho más afectadas. Entonces decidí realizar este video como para poder ampliar la explicación de unos temas que creo yo que pueden ser abordados de esta manera y poder así ir adelantando más en los temas. Bueno, lo primero que todo es vamos que al momento de práctica, ya una vez hemos hecho y realizado todo lo que fue el momento de exploración y la actividad número uno, vamos al momento de práctica, el cual es el más amplio. Una vez en el momento de práctica, chicos, vamos directamente a la actividad número 2. Miren qué nos dice, bueno, una pregunta lleva a la otra, vamos a conformar equipos de investigación. Fase número 2. Nosotros lo que vimos en la actividad número uno fue la fase número 2. En este nuevo momento, lo que vamos a ver son varias fases y lo que voy a explicar en este momento. Primero que todo, la fase número 2 habla sobre definir el problema. Lo primero que tenemos que hacer en esta fase, ¿qué es? 2.1. Debemos conformar equipos de investigación de entre 2 y 4 estudiantes. Algunos de ustedes ya los tienen conformados, lo único que tienen que hacer es pues como ratificar a esos estudiantes, especialmente después de la experiencia de la actividad número uno. Si gustan, le pueden dar nombre al proyecto investigativo o al mismo equipo. El segundo punto, ¿cuál es? Deben definir los siguientes roles, es decir, un equipo de investigación, un equipo de trabajo como el que ustedes van a formular o formaron, tiene que tener unos roles. Entonces debe haber un coordinador, el encargado precisamente de coordinar, de dirigir, de cuadrar reuniones, de cuadrar temas de estudio, de, bueno, toda esta parte pues como de liderazgo. Debe haber un secretario o secretaria, el encargado ya de redactar precisamente en cada una de las situaciones, de reuniones y demás, tomar esos apuntes para que los tengan por favor muy claros. Debe haber también un comunicador relator, el cual es encargado justamente de eso, de comunicarse conmigo, de relatar, si llega el caso, de relatar pues que los avances que se han realizado, por supuesto, en el trabajo de aquí en adelante, y es el que va a estar especialmente como en la parte de comunicación. Y finalmente, pues debe haber un investigador, aunque todos lo son. El hecho de que alguien sea coordinador no quiere decir que ya no puede investigar, no para nada. La idea es que precisamente todos sean investigadores, pero habiendo una tercera persona, puede encuadrar este tema. Disculpen, una pequeña interrupción que tuve aquí en el hogar. Muy bien. Y finalmente el 2.3, lo tercero que deben hacer en la fase número 2, es precisamente identificar en equipo cuál es el problema. ¿Listo? ¿Cuál es el problema que se presenta dentro de la situación que en su primer momento nosotros vimos o estudiamos cuál era? Se debe escribir y anotar. Entonces, dentro del cuaderno, cada uno de ustedes en el cuaderno, ¿sí? En equipo, van a listarse, ¿sí? Pepito Pérez, fulanita, sutanita y Carlitos, ¿sí? Se van a listar. Cada uno de ellos debe tener un rol. Entonces, Pepita es coordinadora, Juanchito es el comunicador, Carlitos es el secretario y así sucesivamente. Y finalmente, en el punto número 3 deben identificar el problema. Bueno, ¿y cuál problema? ¿Cuál situación? ¿De qué está hablando el profe? Entonces, por favor, podemos devolvernos y vamos al momento de exploración, porque allí es donde está la situación problema. Mírenla acá. Esta es la situación problema. Entonces, lo que ustedes deben hacer es leer, primero que todo, deben leer toda la situación y a partir de allí identificar cuál es el problema. Solamente deben decir cuál es el problema. Es decir, el problema que debemos solucionar es tal. ¿Listo? Simplemente lo deben nombrar. ¿Vale?
porque pues no debemos solucionarlo todavía, no hay que hacer un resumen de lo que vemos allí, no, es simplemente identificar el problema y escribir cuál es ese problema, ¿vale? Entonces, por favor, eso es lo primero que debemos hacer. Una vez que hagamos esto, permítanme, yo me devuelvo, vamos acá al momento de práctica, recuerden que vamos es aquí, y acá, vamos acá. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan muy en cuenta. Acá hay información que tenemos. Dice, bueno, un problema de investigación, por lo tanto, es aquello que se desea explicar a partir de la tarea del investigador. Entonces, una vez que ustedes tienen definido el problema, miren, su acepción como problema se vincula a que, por lo general, la finalidad de la investigación es dar una solución. Entonces, una vez que ustedes encuentren el problema, lo definan, el trabajo de investigación de ustedes es solucionar ese problema, dar una solución como tal. ¿Listo? Entonces, por favor, es lo primero que tenemos que hacer para definir la fase número 2. Ahora bien, si nosotros avanzamos, en esto no nos demoramos mucho, muchachos, podemos avanzar perfectamente a la fase número 3, analizar el problema, y a la fase número 4, resumen sistemático del análisis del problema. ¿Qué es esto? Bueno, fase 3. En la fase 3 solamente tenemos un punto. Dice, los miembros del equipo deben aportar los conocimientos que poseen sobre ese problema. Por ejemplo, si ustedes identificaron que el problema es la estructura atómica, entonces, bueno, cada uno de ustedes, ¿qué sabe sobre ese tema? Que es un problema, obviamente, que tienen que solucionar, ¿vale? ¿Qué saben ustedes sobre la estructura atómica? ¿Sí? Esto se relaciona a la famosa lluvia de ideas, es decir, donde cada uno de ustedes aporta ideas de lo que conoce sobre ese problema que ya identificaron. Vuelvo y les digo, por ejemplo, si ustedes identificaron que el problema es que los muchachos no entienden cómo es la estructura atómica, pues entonces ideas que ustedes tengan sobre ello o una lluvia de ideas que ustedes pueden dar es, por ejemplo, algo como que distribución electrónica. Ah, eso tiene que ver con la distribución electrónica, entonces lo anotan. ¿Sí? Ah, que eso tiene que ver con el número de valencia o con el estado de oxidación o con los niveles de energía o, bueno, esos son las lluvias de ideas, ¿vale? Y cada uno de ustedes debe aportar por lo menos una por cada uno de ustedes. Una vez que ustedes realizan esa lluvia de ideas, deben pasar a la fase número 3, que también tiene un solo punto. Perdón, la fase número 4. Esa fase número 4 dice resumen sistemático de ese análisis que han hecho del problema. Una vez que todos aportaron la lluvia de ideas, que ya identificaron el problema y hablaron sobre ese problema, bueno, hay que redactar una idea global sobre ese problema en particular. Miren nada más lo que dice acá. Una vez que se han generado la mayor cantidad de ideas sobre el problema, ustedes deben sistematizar y organizar estas ideas. ¿Cómo? Relacionándolas entre sí. Es decir, si usted me dice que la distribución electrónica y que, ay, yo me acuerdo por allá que también hablan sobre los niveles de energía y que por allá también me acuerdo sobre el número de valencia, entonces esas ideas usted cómo las organiza en una sola idea general. Para eso, obviamente, tienen que ¿qué? Indagar, es decir, tienen que investigar. Y por supuesto, pues yo los puedo también orientar. Por supuesto, también hay recursos educativos que en su momento yo les voy a proporcionar cuando tengan definido el problema. Con base a esa indagación, a esa investigación, a los recursos que ustedes consulten, ahí sí van a poder construir, ¿sí? Sistematizar todas esas ideas y construir una idea general. ¿Esa idea para qué? Para que ustedes tengan el norte a seguir. ¿Listo? Esto lo podemos ampliar mucho más y lo vamos a ampliar mucho más en las clases que se vienen. Lo importante es que vayan mirando qué es lo que tienen que hacer y vayan avanzando. Debemos avanzar. Finalmente tengo la fase número 5, formular objetivos de aprendizaje. Una vez que usted identificó el problema, una vez que usted aportó las ideas que tiene sobre ese problema, una vez que usted sistematiza todas esas ideas para construir una sola idea general, después de investigar, viene
la parte de formular objetivos de aprendizaje. Para ello, también un solo punto dice, los estudiantes del equipo deciden qué aspectos del problema quieren o requieren más bien ser indagados y comprendidos mejor. Por ejemplo, si usted necesita entender, ustedes necesitan entender más cómo es la distribución electrónica, es decir, cómo los electrones se distribuyen en los diferentes espacios y regiones de un átomo, bueno, eso se convierte para ustedes en un objetivo de aprendizaje. Deben formular mínimo dos. Mínimo deben redactar dos objetivos y traten de no hacer más de tres. Traten de no hacer más de tres para que no se compliquen tanto. ¿Qué es un objetivo? Bueno, vamos a ver qué nos dice la información. Miren, formular objetivos de aprendizaje. En este momento, en esta fase, los estudiantes deciden qué aspectos del problema necesitan ser mejor comprendidos, lo que constituirá los objetivos justamente de aprendizaje. ¿Vale? ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es una meta a alcanzar, ¿sí? Es un objetivo, es una meta a alcanzar. Por ejemplo, yo con ustedes tengo unos objetivos. Un objetivo es que ustedes aprendan, ¿listo? Entonces, dar clases de tal manera que ustedes aprendan. Otro objetivo es a través de desarrollar clases a través de una cartilla digital para potenciar la explicación de fenómenos. ¿Listo? Miren que esos son objetivos y van en forma de verbos. Entonces, por favor, yo aquí les dejo un video. Dice cómo redactar objetivos de manera fácil. Ustedes lo pueden ver directamente desde acá, desde el documento. Y en su momento yo les haré llegar. Luego ven a don José, ¿quién? Don José Luis. ¿Qué dice José Luis? Bueno, la cosa como tal es que luego ustedes ven el video bien y qué tal es con tiempo. Lo ven para que tengan una idea mucho mayor. Ojo, nota 5. Tenga en cuenta los criterios de calidad de la siguiente rúbrica. También está una rúbrica de la actividad número 2. Como ya les he explicado, muchachos, pues dependiendo de su desempeño o lo que ustedes hagan respecto a cada uno de estos criterios, pues asimismo van a tener una determinada nota. ¿Listo? Entonces, por favor, esto pues ya lo estudiaremos con mayor detenimiento en clases, espero yo, y si hay dudas, pues se explicará en su determinado momento. Miren que ahí terminamos la actividad número 2. Ya la actividad número 3 será en otro espacio y en otro momento. La idea es que primero avancemos en esta semana, tratar en esta semana de tener la actividad lista y completa. ¿Listo, muchachos? Ese es el interés, que avancemos en la fase 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Fase 2 que está aquí. Fase 2. Recuerden, conformar equipos, definir roles, identificar el problema. Fase 2. Fase 3. Aportar una lluvia de ideas sobre todos los integrantes. Fase 4. En este caso deben sistematizar y organizar todas esas ideas y relacionarlas entre sí. Para eso se necesita un proceso obviamente de indagación, investigación y de orientación. Y finalmente la fase 5, la parte de redacción de objetivos de aprendizaje, que están enfocados sobre esos temas, sobre esos aspectos, factores, conceptos, términos, procesos que deben ser como estudiados de una mejor forma. A partir de ello, ustedes formulan sus objetivos. Y con eso podemos ya pasar a la actividad número. Listo, muchachos, espero que estén muy bien. Muchas gracias por ver el video y espero que les pueda servir para ir adelantando por lo menos en las siguientes fases 2, 3, 4 y 5.